familia, ¿cómo están? Un abrazo, tercer episodio de Collective Podcast. Bienvenidos todos. Súper felices. Ya llevamos nuestros 3 episodios de esto que se está armando, que es una comunidad, pastores, líderes, amigos que estamos construyendo ministerio, iglesia, que estamos navegando juntos las frustraciones, encontrando nuestra verdadera voz. Para los que no saben, Pastor Cristian Falla, Cristian Lacutir, Jeff Corte y Gerson Pinzón. Estamos acá para servirles. Y el apóstol. El ungido, el siervo, el querubín. El siervo. El siervo. Y hoy venimos con este tercer episodio que lo hemos titulado Oportunidades versus procesos o procesos versus oportunidades. En estos días llegaba como un testimonio de un papá de un chico de mi comunidad que fue hermoso, pero a la vez me cargó mucho en mi corazón, porque ellos venían de esta comunidad donde el chico es músico. Para poder subirte al altar sacrosanto sagrado, Aleluya, tenía que haber pasado una serie de rituales, liturgias, procesos, rutinas, evaluaciones de años, ¿no? Entonces, básicamente el chico llevaba casi 10 años y no había podido tocar, ¿no? El instrumento. Llegó a nuestra comunidad, le dimos la oportunidad, hace 15 días se estrenó, toda la familia fueron allá, eso, foto, estaba ahí, hermosísimo. Pero hacen esta alusión, esto es honor al abuelo, que fue el que introdujo a la familia al cristianismo, y dice, y me escribió el papá, es como una noticia como agridulce, porque ver a nuestro hijo es increíble, pero el abuelo durante 10 años esperó verlo algún día tocar en la iglesia, falleció hace 8 meses y no lo pudo ver tocar. wow, ¿No? ¿Cómo a veces intentamos garantizar a través de los procesos algo que al final sí lo logramos garantizar? Formación, capacitación, evaluación, ¿sí llega a garantizar algo en la vida de alguien? ¿O realmente hay más transformación a través de las oportunidades? ¿Qué piensan de esto? Wow. Arrancas tú. Dale, que te veo. ¿Cuánto duró tu proceso? No, yo tuve que hacer discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, escuela de liderazgo. escuela de profetas, Escuela de profetas, escuela de prosperidad. No, es que tuve que estudiar teología, porque si no estudiaba teología no estaba capacitado. O sea, yo sí. Ahora, todo eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, y hoy en día agradezco mucho ese proceso. Pero el proceso no me califica para el ministerio. Ni garantiza nada. Ni garantiza el ministerio. Porque también hay gente que ha hecho muchos procesos y no ha pasado nada en sus vidas. Lo que pasa es que nosotros queremos como que tener el control de la espiritualidad de la gente, o de un nivel que nosotros mismos los hemos inventado. Por ejemplo, con el cuento de la alabanza. Lo que me capacita para alabar a Dios es ser su creación. La Biblia dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. No alaba a Jehová lo que está en un altar cantando canciones cristianas. Es todo lo que respira. Entonces, así con todos los ministerios. Creemos que hay que enseñarle a la gente, y eso está bien. La gente debe formarse. Creo en la capacitación, pero no creo en la capacitación como condición para el servicio. Porque el servicio es el servicio. Sí. Robert Barriger, lo escuché hablando con otro pastor que no puedo decir, y me gustó mucho la discusión que tuvieron de una iglesia que hacía un proceso de casi 3 años y él versus hablar sobre que prácticamente facilitan todo para que la gente pueda servir. Yo creo que los procesos son importantes, pero al final son heredados. O sea, ¿por qué hacemos estos procesos en la iglesia, no? Yo a veces los escucho y digo, no, es que así nosotros tenemos que ir a un retiro y no queremos satanizar eso, bueno, pero al final del día es algo que en serio tienen o el Señor les ha hablado que corresponde a algo, o es que lo escucharon de otro lado y lo quieren adoptar para poder guardar una apariencia
de calificación en el ministerio. Entonces son de las preguntas que yo me hago y que creo que al final la gente repite, ¿no? Mira que con lo que tú dices tiene que ver con el episodio 2, que si no lo vieron, vayan y Bajen vean. y vean. Tiene que verlo. Tiene que verse toda la serie, si no van a Pero quedar. nuevamente sigue tratando como de encajar en esto, porque si una iglesia hizo de una práctica una doctrina, Wow. pues ahí hay un error, ¿no? Porque las prácticas no son doctrinas. O sea, no podemos decir que Costumbres. A, B, C, D es la doctrina, ¿no? La Sí, doctrina claro. es lo que nos enseña Dios en su palabra. Pero por otro lado, creemos que esa práctica hizo exitosa a esa iglesia, entonces yo la tengo que hacer, Ya, Sí, ¿no? claro. Sí. Entonces la práctica se convierte en la doctrina. Ya. Y en la manera de hacer las cosas y como deberían ser. Claro. Pero hay casos en la Biblia, como por ejemplo el caso de Felipe y el etíope. Sí. Proceso de evangelización, bautismo, y de una dice la palabra que él salió, el etíope salió a evangelizar. O sea, fue empoderado de una. O sea, fue tan rápido que uno podría decir, wow, Felipe es el duro en discipulado. Pero la verdad es que, ¿por qué estandarizar? ¿Por qué creer que el proceso es relevante y de pronto la oportunidad de servir, como en el caso del chico que tú hablabas de tu comunidad y en mi comunidad, yo también lo he experimentado, pienso que el servicio conecta más. Sí. Yo aquí pensando como para generar un poquito de polémica, ¿no? Mándate. Eh, Momento picante. Patrocinado. una vez alguien me preguntó qué consideraba yo lo más difícil de manejar como pastor. Y yo me puse a pensar mucho. Y yo creo que es esto. Es saber cuándo retener una persona y cuándo soltar una persona. Porque creo que, como lo que están diciendo, cada persona es un mundo diferente. Sí, cada alma está hecho a mano, ¿sí? No es como una imprenta que todo es la misma tinta para todos porque hay trasfondos diferentes, hay realidades de vida diferentes. Tiene chicos, por ejemplo, que vienen de un buen hogar, pero tiene chicos que vinieron de la nada. Y la manera que Dios va procesando cada persona, a veces yo creo que es diferente. Y nuestra comunidad todavía está en un punto donde es suficientemente pequeña, donde se pueda tener, digamos, un discipulado todavía muy orgánico, ¿sí? De ver la vida, de conocer la gente un poco. Yo siempre he pensado en esto, montañas y valles. Hay gente que viven en montañas, o sea, son arrogantes, creídos, se creen que son, definitivamente son los más unidos. Esos son gente que le hace falta proceso, Okay. ¿sí? Y muchas veces proceso de eso es lava los baños. Yo por mucho tiempo decía eso, ¿no? El que quiere, venga y sirve. Y ya comenzaba a darme cuenta que nadie quería lavar baños. Nadie quería cargar sillas. Nadie quería ayudar a la señora que llegaba con la lluvia. Y me llama la atención eso porque en los valles tú ves muchas veces los chicos o las personas que vienen de rechazo, que vienen de maltrato y a veces toca levantarlos, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos tener un sistema suficientemente flexible que nos permite fluir con la realidad de la vida de la gente, pero al mismo tiempo suficientemente estructurado donde nos permite poner como una base de trabajar con la gente. Entonces en mi caso particular, nosotros tomamos los valores que tenemos, somos una cultura de adoración, una cultura de servicio, una cultura de honra, de generosidad, y tratamos de llevar eso y plasmar eso sobre una ruta donde realmente la gente se enamora del proceso, ¿no? Pero te hago una pregunta. Sí. Me imagino que hablas de estas culturas, estos valores. Sí. Me imagino que estamos hablando de algún curso, ¿no? Como Sí, de claro. algo. Sí. En tu iglesia, Sí. para poder servir, ¿deben hacer eso primero? Ellos deberían hacer un curso de 4 semanas que se llama START, que básicamente es desmistifico ideas erróneas acerca de Dios. Entonces en START se ve Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia y Dios es bueno.
Entonces ya cuando hacen eso, ya la gente puede comenzar a servir. Y obviamente tenemos todos otros tracks que la gente puede hacer, que queremos que lo hagan, ¿verdad? Pero realmente a mí me he dado cuenta para una generación que no tiene estructura, que nunca han trabajado, los niños mimados de la casa, a veces les hacen falta un poquito de estructura. Pero hay una diferencia, es que tú no estás intentando garantizar transformación con esos 4 domingos o calificación para hacer. Tú lo que quieres es que conozcan el ADN de la iglesia, para que hablen el mismo lenguaje. Que hablen el mismo lenguaje, que puedan tener un encuentro con Dios. Claro. Porque uno llega a entender sin eso, de verdad, nada de eso realmente sirve si no tiene un encuentro con Dios. Claro. Ahora, por eso digo, eso es el detalle para mí entre una comunidad en crecimiento versus una comunidad ya muy desarrollada, porque ya la gente se convierte en números y no es como una iglesia pequeña donde cada persona es como, ¡oh! Una persona nueva llegó a la iglesia, ¿no? Entonces, pero sí creo que nosotros como pastores y líderes tenemos que tener suficiente cercanía con la gente para poder discernir y detectar cuando debo retener y cuando debo soltar. Hay algo tal vez en esto, y es proceso no necesariamente significa discipulado, ¿no? Claro. Y creo que hemos confundido eso. Hey, vamos a discipularlo, entonces les metemos 30 cursos porque creemos que eso es discipulado, ¿no? Sí. Y esta pandemia... Eso es la diferencia. Yo entiendo la diferencia. Una cosa es la formación bíblica, formación de la cultura de la iglesia, y otra cosa es compartir y impartir vida o impartir principio en la gente. Yo veo una gran diferencia. Claro. Y yo siento que hay algo más atrás que es lo que yo siento. Perdón, es que yo tomé todo el tiempo de este podcast, estoy hablando. No, perdón. claro. No pasa nada así ya, pero Dios los bendiga. Pero yo pienso hay una cosa, y es que también hay una cosa que hemos visto, proceso como discipulado, proceso como ADN, Sí. pero la mayor cantidad de comunidades han visto proceso como, la palabra es un poco... Sistema. No, santificación. Ya. Como intentar garantizar gente pura Sí. sirviendo a Dios. Sí. Y ahí es donde yo digo que sí se ha vuelto muy dañino. Sí, claro. Se ha vuelto muy dañino porque entonces creemos que metiendo a las personas en un sistema, al final vamos a tener una persona purificada o santificada, Claro. como apta para servir en la iglesia, ¿no? Cuando yo creo que si se trata de eso, ninguno de nosotros, y me incluyo, tal vez solo yo ni siquiera estoy apto un domingo de predicar, ¿sí? Claro. Ni estoy lo suficientemente puro. Porque entonces se vuelve a darle la gloria a una serie de, sí, como a un proceso o a un sistema, y no a Jesús que ya nos rescató. Y yo en mi caso he encontrado más transformación en el poder de una segunda oportunidad, Claro. que en el poder de un sistema. Total, ¿sí? O sea, ahora, ¿por qué? Tú dices que sé que estamos en una generación que le falta estructura, pero siento que estamos en la generación que quiere ser parte de algo. Claro. ¿Sí? Total. Hace poco todos vivimos las marchas, hace poco, no sé, el año pasado, las marchas en Colombia. Sí. Y me impresionó que el 90% eran pelados entre los 18 a los 25 años, Sí. que querían ser parte de algo. Participación. Llegan a nuestra iglesia y las oportunidades de participación son muy limitadas, o si las tengo, son escasas hasta que yo no esté santificado o purificado, Casi ¿no? requieren un nivel ya de perfección para poder abrir una puerta. Entonces a mí me impresiona Y- esto, que cuando Pedro se equivoca y niega a Jesús 3 veces, cuando Jesús lo busca, ¿qué es lo primero que va a hacer? Le entrega una oportunidad y le entrega autoridad. Sí, claro. Le dice, apacienta mis ovejas, y le dice, básicamente le dijo, ahora quiero que seas pastor. ¿Eres la peor persona? Eres pastor. Dale. ¿Sí? Dale con toda. ¿Y cuántas veces que Dios nos ha metido en una cueva para sacar a alguien, y mientras está en la cueva venga a servirme? Sí, yo pienso. De hecho, si tú vas a la idea bíblica de santificación, no es algo que uno hace a sí mismo. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, Me voy a poner más denso. Dale. Yo creo que, bueno, nosotros, creo que Jeff, nosotros también somos generación de pastores, ¿no? Hijos de pastores. Yo entre mis 15 años a mis 22 años, solo iba a la iglesia por 2 cosas: tocar la batería y verme con mis amigos, siendo el hijo del pastor.
Virgen Santísima. Y no por ver chicas. No. Se llama la cutis. Eso era Cris. Algo así. Eso era Cris. Pero a lo que voy. Entonces, Es que los que escogen la batería, pues no está uno tan expuesto. Claro. En cambio, tú por eso cantando ahí. Saliendo el show y todo. Uno los platillos lo tapan. claro, ¿sí? sí. Por eso se casó más rápido que tú. Pero yo a lo que iba es que cuando pasé mis momentos duros de esa edad, donde había el ofrecimiento de rumbas, de drogas, de chicas, yo tenía dos cosas muy atrayentes a mi vida, que probablemente no era la teoría, estoy haciendo esto para la honra y gloria de Dios, mi corazón debe ser el más correcto, y era hacer música y tener un círculo social en la iglesia, ¿sí? Wow. Y cuando logré después pasar esa etapa y hacer clic con el verdadero sentido, hubo un proceso de transformación que hasta hoy es como una Se ha fuerza en mi creado. vida. No sé ustedes. Hay un cambio de paradigma. Yo creo que nosotros venimos de familias en donde teníamos que primero creer. Entonces, en el proceso de creer y apologética y escatología para cambiar y para luego pertenecer. Porque es la palabra de Dios que te transforma. Ajá, y ahí sí puedes pertenecer, ahí sí puedes O integrar sea, que el ministerio de primero te tienes alabanza. que comportar antes de pertenecer. Claro, y yo creo que para esta generación, lo que tú decías, primero quieren pertenecer Antes de comportar. Claro. para ver si cree y por último cambiar. Uf. Sí. Yo quiero decir, muy bien. Falla. Sígueme. Esto on falla. No, es que esperamos ayer, se nos pudimos a leer un rato. Ahora no, pusieron a orar. Ahora, hay algo que también es importante, ahorita que tú hablabas de la participación, ponemos el modelo porque necesitamos que la gente participe como nosotros queremos que participen, más no como ellos nos pueden participar. Sí, claro. O sea, con lo que nosotros queremos que den, más no con lo que ellos tienen para dar. ¿Qué es lo que pasa con la juventud hoy en día? ¿Tendrán Sí. un espacio para dar lo que ellos son? ¿O sencillamente tú vienes a la iglesia para que me des lo que yo necesito de ti? Sí, y por eso hay que ser Sí, versátil entonces, en las formas. y otra cosa Claro. muy importante es el crecimiento espiritual, el crecimiento de la palabra, obviamente se da desde el estudio y desde la formación de la palabra. Sí. O sea, no estamos en contra de eso. No. Pero lo que estamos diciendo es Pero que para mover una no es silla- una condición Ok. para servicio. Sí, para mover Porque una Jesús silla. crecía de una manera, digamos, muy natural. Crecía en la palabra, crecía en estatura. O sea, uno puede servir y ir creciendo en la palabra. Todavía a nosotros nos hace falta muchísimo para crecer en la palabra de Dios. Y estamos pastoreando y haciendo mensajes y predicamos y dirigimos comunidades. Y todavía yo siento que me hace falta demasiado. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no formamos gente para que se quede, formamos gente para que se vaya. O sea, el propósito del pastor y el propósito de Jesús es enviar. Claro. El problema es que hoy en día, Bueno, eso. queridos compañeros, formamos para retener. Compañero. Queridos amigos, o sea, formamos para retener, formamos para que se queden, formamos para que nos crezca un lugar, pero el Sí. crecimiento de un lugar no determina el crecimiento de las personas que están dentro de ese lugar. Sí. Yo prefiero tener discípulos, personas de éxito en sus vidas. Es más, la gente que tengo que despedir, no porque se van, porque ay, me voy de la iglesia, no porque no sé qué, sino porque en su misma vida, su mismo éxito, lo que recibieron, los lleva a salir. Y llega un momento en que uno tiene que aprender que no siempre van a estar en el mismo lugar, en la misma posición, porque pasa el fenómeno de el pastor de jóvenes que le divide la iglesia al pastor, o pasa el fenómeno de que se cansan, ¿por qué? Porque es que no hay más donde escalar. Ahora, eso mientras los hijos del pastor crecen. Entonces tenemos líderes sirviendo, esperando la oportunidad, y cuando creció el hijo del pastor, chao, compadre. Te Porque doy, se puede desheredar. te doy un ejemplo. Y yo creo que eso debería pasar en el caso de ustedes, como han viajado, han hecho cosas. A veces uno va viendo ciertos talentos en la gente, ¿no? Y yo me encuentro a mí mismo en ese pelado de 19 años que ya se cree el mejor predicador del planeta, ¿verdad? Y yo creo que de este lado he tenido una oportunidad de pastorear ese tipo de avance en la gente, ¿no? Y yo, una de las cosas que estoy aprendiendo, que no es lo mismo que uno se monta sobre una plataforma ya desarrollada a que tú tienes que ir solo a crear tu propia plataforma. Tremendo. Entonces, lo que yo siempre le digo a los pelados, déjame formarte, trabaja conmigo, te voy soltando,
pero déjanos desde esta plataforma ayudarte a generarte una plataforma. Pero sí, es lo que tú dices, ¿no? Sí, o sea, lo que yo pienso es... Mira cómo lo hago, hagámoslo juntos. Ahora lo haces tú Exactamente, solo. exactamente. Entonces yo creo cuando hay un tema importante en proceso y en medio de todo esto. No es que queremos retener la gente, es que uno ve el talento en la gente, uno ve la capacidad en la gente, uno ve hasta dónde puede llegar, pero como uno ha caminado un poquito, uno sabe las trampas que vienen en el camino. Entonces yo creo personalmente en este tiempo necesitamos una generación que ha sido amada, que ha sido protegida en ese sentido, pero que también se deja pastorear. Sí, lo que estamos hablando. Y los que se sujeten a ese tipo de proceso, tú ves que van mucho más lejos. Antes de terminar, Perdóname por ser tan evangélico. Amén, amén, ya estamos diciendo amén. pregunta densa. ¿Es bíblico descalificar a la gente por tener una falla en un proceso práctico? Es decir, por no haber hecho esto, por no haber hecho A, B, C, no tienes acceso a una posición de servicio. Y dos, ¿es bíblico la disciplina? Te saco por un error 1 año, 6 meses. ¿Qué piensan de eso? Sí, yo creo que la Biblia nos deja claro de un mentoreo que viene de un corazón de padre. Y cuando pienso como padre, hay momentos de levantar, pero también hay momentos de corrección, ¿sí? Y hay momentos donde toca hacer eso. En mi caso particular, púlpito solo es para los hijos de la casa. En nuestro caso en particular. Me refiero a púlpito de predicar en la iglesia. Que para mí son aquellos que se han dejado, en cierta manera, como que se dejan guiar. Entonces, descalificar a una persona por un error, nosotros tenemos una cultura, si lo confiesas y si lo hablas, no va a haber castigo. Entonces hemos creado una cultura de honestidad, donde la gente son muy honestos. Por Dios le interesa más el corazón que eso. Yo creo, yo viendo cómo la gente se descalifica, yo creo que la gente termina siendo descalificada muchas veces por el propio manejo de su propio tiempo. Sí. Más que por un error o más por algo de ese estilo, ¿no? Yo pienso que uno puede descubrir qué tipo de padre es cuando corrige. Claro. Nuestros hijos la pueden embarrar, pero no dejan de ser nuestros hijos. El problema es que la gente la embarra y sí deja de ser hijo. Sí. Y sí deja de ir a la iglesia. Y eso es el pecado de la iglesia. Y no hay restauración, y no hay oportunidad. Sí, los saco de la iglesia. Es decir, le dejo de hablar, los saco del ministerio, sí, los saco eso está mal hecho. De todo y lo relegamos. Y la restauración nunca ocurre en otro lugar. La restauración ocurre en el lugar donde se quiebra la gente, donde se rompe, ahí mismo se restaura. Sí. Entonces, De hecho, en nuestras iglesias, muy probable, hemos recibido, yo digo en mi caso, a mí me ha tocado limpiar los maltratos. Sí, muchas veces a llegar a reparar. De otros lugares, a tener que restaurar gente, claro, mal con la iglesia. Claro, porque es que el pastoreo tiene de implícito en su llamado la paternidad. Sí. Y a veces nosotros queremos es fortalecer una organización. Sí. Más no la iglesia. ¿Sabes qué? Yo pienso que ahí entonces también es necesario redefinir, y esto debería ser un ejercicio para todos, que es una embarrada, que es un error. Claro. ¿Sí? Porque entonces estamos descalificando a la gente. Claro. Un error y una embarrada, no fuiste a la reunión de liderazgo, sentado 3 meses. ¿Está esto al mismo nivel de una fornicación? ¿De un adulterio? Exactamente. Y ¿no? Entonces, pecados inventados por la religión, claro, pecados inventados por los hombres. Claro, entonces, no están ni en la Biblia. Entonces yo entiendo el valor de la corrección que ponen acá, pero cuando la corrección es basada en una amenaza a la práctica institucional, sí, ¿es válido esto como corrección? Yo en mi perspectiva todavía no quiero navegar en eso, porque es donde navegan muchos. O sea,
lo institucional y Para corporativo mí ahí es se ha donde vuelto ve igual mucho de control. bíblico. Claro. Se ha vuelto igual de bíblico, ¿sí me Sí. entiendes? Y yo sé, yo le tengo mucho miedo a esto realmente. Yo le tengo miedo a que le esté cortando las alas y frustrando, porque lo he visto mucho, a los próximos Dante Gebel, Jeff Corte, Chris Méndez, a los próximos Maverick, a los próximos, qué sé yo, ¿sí? Sí. Y uno estar cortándole las alas por este tipo como de filtros. Sí, igual lo que yo diría a eso es que yo no soy el pastor de todo el mundo de que viene a mi iglesia. Para muchos yo simplemente soy un maestro. Pero yo no tengo la cercanía a todos, no he caminado con todos, no he amado a todos y por lo tanto no corrijo a todos. Entonces yo creo que esos casos que, por ejemplo, que estás presentando, cosas que tienen que ver con fallas en la estructura, yo creo que muchas veces más allá de disciplina es tener conversaciones de realmente ayudar a ubicar el corazón. Pero quizás hay gente que van y no ven esto sino simplemente un lugar donde voy domingo, ¿verdad? Es un lugar de paso, no es mi Jerusalén, por ejemplo. Claro. Pero los que dicen, hey, la iglesia es mi Jerusalén, bueno, esos son los que uno discipula, uno agarra de cerca, uno lo tiene como de cerca. Entonces, yo creo que la iglesia sí ha hecho mucho daño en esto. Yo sí tengo un principio y es que no corrijo a aquel con quien yo no he caminado. Buenísimo. Bueno. ¿Para qué corregirlo si ni siquiera he llegado a su casa, no lo conozco? Es como al hijo uno le pega el vecino. Exactamente. Sí, ¿Qué te pasa a vos? Yo te voy a decir, los momentos de corrección más memorables de la vida de cualquier persona son donde no sufriste violencia, donde te trataron con amor y donde tuviste una nueva oportunidad en cualquier área de tu vida. Sí, Por ejemplo, eso fueron entonces, de pronto un momento difícil puede ser una oportunidad para involucrar a ese discípulo, a ese joven que necesita apoyo. De pronto ese momento difícil, la manera como lo manejo, es la oportunidad que él necesita para empezar a hacer las cosas bien con Dios, pero no desde mi rechazo o relegación, sino desde involucrar. Sentirse que hace parte, sentirse que aquí hay una casa. Porque digamos que el problema no son las malas amistades, disciplina por malas amistades, no mandan de las malas amistades. Ven, aquí tienes otras amistades, Ya. mira, tienes esto. O sea, pienso que es la manera como vemos las cosas, como terminamos restaurando los corazones. Realmente. Sí. Nuestro llamado es reconciliar. Tú hablamos del principio de doctrina. Eso. ¿Qué es una doctrina? ¿Qué habla la Biblia? Tenemos Sí. que ser muy bíblicos. La Biblia habla, y si es una doctrina, la restauración, si es una doctrina, la reconciliación, y si es una doctrina, las nuevas oportunidades. Eso sí es una doctrina bíblica. Pero los procesos, las organizaciones, todas las ideas que como hombres ponemos para que la iglesia mejore o crezca o evolucionara o trascendiera, son cosas inventadas por los hombres. Pero Sí. lejos está del propósito original de la Biblia. Es más, la visión pastoral, ¿cuál es? Deje 100, deje las 99 y vaya por una. O sea, dedícate a una. Deja a todas las que están bien. De hecho, No, Sam- déjala una ya restaurándose en disciplina, en proceso, y quédate aquí con las 99, Brutal. cuidando de que ninguna se te salga. Eso no es la visión. Brutal. De hecho, Sam Chan dice que la mejor forma de transferir cultura es cuando la gente se equivoca. Tremendo. La manera como uno maneja los errores es la mejor forma de implementar la cultura de la casa. Y con eso que dices, quiero cerrar, como siempre lo estamos haciendo, consejos prácticos. ¿Cómo ayudamos a pastores líderes a implementar procesos que generen oportunidades, que no descalifiquen, que restauren? ¿Qué se les viene a la mente? Prácticos que ellos puedan usar ya. Sí, yo por mi parte diría que lo mejor que podemos hacer es tener un proceso muy humano que camina, algo muy relacional. Y yo creo que queremos a veces hacer que las cosas sean como una máquina. Pero yo puedo decirte que 90% de los casos de éxito de discipulado que he tenido personalmente en la iglesia o con la gente han sido cuando he caminado al lado de una persona en una medida. Entonces,
Yo creo que es eso. Es también que los pastores líderes entendiendo aquí, yo sé que suena terrible, pero tú no eres el pastor de todo el mundo en la iglesia. Quizás eres el maestro, quizás eres el predicador, pero tú eres el pastor aquel con quien caminas, en realidad. Entonces, mi consejo práctico sería eso, buscar la forma donde cada cierto tiempo puedes asegurar de que estés caminando al lado de la gente para implementar eso es lo que estamos hablando. Cris. Yo creo que entiende que trabajas, que eres un imperfecto trabajando con gente imperfecta. Wow. Si la gente a tu iglesia va cada 8 días a congregarse, es porque reconocen que son tan imperfectos que necesitan una palabra que cada 8 días se lo estén recordando y les esté mostrando un camino. Van porque son imperfectos, no van porque son perfectos. Sí. Van porque necesitan ayuda. Y mi llamado es restaurar, levantar y vendar. Si no tienes ovejas, si no tienes personas que están pasando momentos difíciles y están en errores, no tienes nada que hacer como pastor. Tu llamado se manifiesta cuando puedes ayudar a gente que en realidad lo está necesitando. Yo creo, cierro como terminé, y es, revisa si tus procesos son heredados o los viste de iglesias de 30,000 personas y tú tienes 50 personas y estás adoptando algo que no es tuyo, no está contextualizado. Así que revisa si hace sentido lo que estás implementando. Creemos que es importante el proceso, pero creo que una conclusión muy importante es que el proceso está sujeto a la doctrina y está sujeto al proceso de cada uno. Súper. Yo 3 consejos prácticos. Número 1, crea niveles de servicio Sí. donde Muy bueno. puedas, esto es un reto, dar acceso inmediato al servicio a personas en un nivel donde no tengan tanta exposición, Sí. pero va a ser transformador. Personas que incluso todavía estén lidiando con el cigarro, de pronto todavía estén en unión libre, Confusión sexual. Sí, confusión sexual. Tenemos muchos casos así. ¿Podrían el otro domingo servir en tu iglesia? Y que la respuesta sea sí. Llegaron este domingo y el otro sí. ¿Qué les quita acomodar una silla, correr una luz, tener un cartel, no sé? Y genera procesos de formación a los que, como decía Jeff, quieres que tú sean los hijos de la casa, los que van a tener exhibición, este tipo de temas. Número 2, creo yo que en torno a proceso, yo digo algo en Euforia, le enseñamos como que nosotros no decimos la cultura, nosotros somos la cultura. Tremendo. Entonces algo que realmente sí va a transformar más, no es que tanto dices, ¿no? Como los cursos y eso, porque muchas veces decimos muchas cosas que no somos. Claro. Entonces la mejor forma de discipular Vivirlo. y formar la gente es que tan pronto entre, tengas una cultura tan adherente, tan abrazadora, que la gente ya se meta ahí. Entonces vas a reducir mucho el proceso cuando en lugar de repetir y decir las cosas tanto lo eres. No sé, somos una cultura de adoración, tú decías. Tremendo generar algo donde la gente pise la primera canción o lo que sea y ya sea una atmósfera de adoración y que la gente entienda, ok, si quiero estar acá, necesito ser tremendo adorador, ¿no? Bueno. Sí, y creo yo que número 3, yo sí me atrevería a proponer que no pretendamos que también la gente encaje en un sistema, y me quiero referir al tiempo. A veces descalificamos a la gente también por su disponibilidad. Boom. ¿Sí? Tenemos que aprender. Eso es el podcast que yo quiero. Claro, porque no todo el mundo va a tener el tiempo para hacer los pasos, las llaves. Y no deberían sentir culpable. Y claro, no deberíamos hacer que la gente se sienta culpable. Y yo quiero decirles algo. La mejor gente está ocupada. Claro. ¿Quieres sin tener duda. a los mejores? Van a estar ocupados. Claro. Entonces, ¿cómo generas para ellos espacios donde simplemente te donen una hora de su tiempo, una conversación, ¿sí? Sí. Un video anual? Llegó el mejor videógrafo, pero no tiene tiempo para estar haciendo todos los videos de redes sociales. Que haga un video al año, el comercial que va a acompañar la estrategia digital de la iglesia, ¿no?
porque necesitamos también empezar a creer que hay gente que va a servir que ni siquiera va a estar adherida a la iglesia ni va a estar ahí. No sé O qué tú piensas. piensas en familias, una madre Claro. con un bebé chiquito. Claro. ¿Cómo le haces no sentir culpable o sentir mal de por qué no pueden servir como antes? Claro. Eso es como para todo un podcast. Nos volamos, amigos. ¡Perdónanos! Gracias, está buenísimo esto. No te imaginas lo que va a pasar en tu ciudad. Espéranos, vamos a estar llegando ahí. Por favor, atentos a las redes sociales. Tenemos unos eventos increíbles. Así que súper atentos. Eso es The Collective y nos vemos en el próximo podcast. Chao. The Collective.